La educación prohibida es una película que se propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, principalmente visualizando experiencias educativas diferentes, no convencionales, que plantean necesidades de un nuevo paradigma educativo. Probablemente en muchos países, principalmente en América Latina, muchos de los cuales están en vías de desarrollo, tienen una serie de problemas sociales, donde la educación sigue siendo repetitivo y de baja calidad. En la actualidad se educa para competir con los estudiantes, nadie educa para la paz y los buenos valores. La estructura del sistema actual educa para la competencia, el individualismo y la discriminación. Además, se hace comparaciones a los estudiantes por las notas que obtienen en sus calificaciones, mas no por el desarrollo personal, debido a que el conocimiento está parcializado en un sistema que busca evaluar objetivos mediante calificaciones. Por otro lado, el desinterés en los niños y el sistema educativo por diferentes gobiernos, por diferentes países. Como sabemos, la educación hoy en día es administrativa, en donde la escuela puede matar la creatividad, el deseo de aprender, el deseo de experimentar y el deseo de descubrir. Sabemos, principalmente en nuestro país, el sistema educativo está establecido por los niveles primaria, secundaria y superior, que probablemente por muchos años más siga este sistema educativo en nuestro país. Finalmente, en la película de Educación Prohibida se revela la importancia de la renovación de las TIC de la enseñanza o la forma de enseñar. He ahí la importancia de esta película, que a pesar de que se puso a disposición en el año 2012 y a pesar de los años que pasaron, seguimos viendo los problemas que aquejan nuestra sociedad. En ese sentido, esta película propone alimentar y, lo más primordial, abrir un debate y una reflexión social acerca de las bases que sostienen la escuela integral centrada en el amor, en el respeto, en la libertad y en el aprendizaje. La realidad que observamos día a día en nuestro país en el tema de educación es muy cruda. Al referirnos al tema del sistema de educación básica regular, se nos viene a la mente el colegio. Para unos, la etapa más bonita, para otros quizá la más aburrida. Pero ¿a qué se deben estos dos escenarios? Lo más seguro es que cada caso tuvo una enseñanza distinta. Por un lado, un profesor de enseñanza estática, el cual lleva años utilizando el mismo método, hasta incluso los mismos temas, los mismos ejercicios, los mismos exámenes, sin ningún tipo de cambio. Y sin duda, de seguro, la forma en que hace llegar este conocimiento es la típica lectura y repetición del libro, resolver ejercicios, leer de tal página a tal página, aburrido, generando que el profesor no se percate si el alumno entendió o no, y esto a su vez genera estrés, frustración en el alumno. Ahora, en caso en la educación básica regular, se puede presentar una cadena de docentes, es decir, dinámico, estático, dinámico. Aquí se rompe una enseñanza y tal vez pueda generar un año perdido, un shock para el estudiante. Un caso que se observa muy a menudo es el no me gustan las matemáticas. Esto es lo que le pasó a un estudiante de primero de secundaria de un colegio estatal. Ella tenía como antecedentes una profesora de enseñanza muy estática, y pasar de secundaria, donde se desarrolla temas más complicados, evidentemente iba a ser más difícil.
pero al llegar a la secundaria cambió de profesora y su enseñanza era muy distinta. La docente enseñaba los temas con canciones, con siglas de mucho impacto, con manualidades, hasta incluso tomaba en cuenta el color del lapicero. Para algunos estudiantes del salón, resultaba hasta vergonzoso saltar y bailar en su sitio para aprenderse una operación matemática. Pero esto, a lo largo del ciclo escolar, generó un aprendizaje uniforme entre todos los alumnos del salón y sin darse cuenta, desarrollaron otras habilidades que les permitió aprender con muchísima más facilidad otros temas e incluso de otros cursos. Entonces, podemos observar que la relación docente-alumno debe ser dinámica, sin miedo a expresar las dudas. La enseñanza de hoy es comparada a la manufactura de un producto, donde existe una calificación al individuo, nota que define a un ser humano como persona, que si sacas 0, repites, mas no pasas el año, no sales del colegio porque aún no has terminado de aprender cosas que, entre comillas, en algún momento te van a servir. El Estado influye mucho en este tipo de sistema. Existe la educación estatal, donde colocan su propio sistema curricular y sea seguir estrictamente por el maestro. Entonces, incita a manejar un sistema de exclusión social, donde las notas 20 o AD sean de quienes tengan acceso a una buena instrucción más adelante y ser los posibles gerentes, empresarios, capitalistas que dirijan, mientras los 05 C sean preparados mentalmente para ser los obreros, empleados, todo para el sistema. La sociedad del conocimiento exige cambios en los paradigmas educativos que superen las ofertas curriculares basadas en conocimientos enciclopédicos y eruditos centrados en la transmisión del conocimiento. El conocimiento avanza a 1000 por hora, pero los sistemas educativos no han cambiado como el resto de la sociedad. He allí el problema. La educación salva a un país. El verdadero aprendizaje. Ausubel interpreta el aprendizaje como una construcción de significados que se produce en tanto que el sujeto es capaz de realizar acciones sustantivas entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo. Todo lo que nos rodea influye en nuestro aprendizaje, como el espacio en el que nos desarrollamos, emociones, creencias, acciones y reacciones de nuestro entorno, nuestros pensamientos, argumentos y filosofía de vida. Abrir nuestra mente será nuestro gran instrumento para transformar nuestra realidad de acuerdo a nuestras necesidades. Los grandes personajes de la humanidad son creativos y soñadores, por lo tanto son descubridores. El maestro juega un rol muy importante en la educación. Este deberá manifestarse como un guía y no un imponedor de conocimiento. La educación del siglo XXI debe tener en cuenta el camino de explorar. Las personas de nuestro entorno deben generar motivación y no presión, porque la tensión y el estado de alerta permanente contribuyen a perjudicar la salud mental y física. Pueden tener consecuencias como baja autoestima, fracaso escolar y trastornos de conducta. Para entrar en el mundo del aprendizaje debemos de tener voluntad. Esto implica el disfrutar de aprender, conocer y descubrir. Por lo tanto, la educación actual debe desechar el memorismo, ya que este no permite descubrir más allá de lo evidente, solo parametriza y pone límites al conocimiento.
Una razón para descartar el memorismo es porque los conocimientos no son estáticos, sino se actualizan conforme pasa el tiempo. Es hora de plantear nuevos mecanismos de aprendizaje que nos permita crecer y aprender para la vida. La importancia del rendimiento académico genera una consecuencia no deseada, genera una educación con presión. No hay nada que enseñe más que equivocarse. Ya lo dice la frase, hagamos del error de un niño una oportunidad de aprendizaje. No esperemos algo en específico. Con esto estamos cerrando nuestras expectativas y no permitimos abrir el proceso de aprendizaje a las cualidades y habilidades de cada alumno. La importancia debería estar depositada en las metas personales, principalmente en el proceso de aprender. En el aula no debe haber jerarquías. Los padres y maestros no son superiores ni tienen derecho a dar órdenes. Estos son facilitadores, guías que fomenten la autonomía. Estos deben ayudar a los niños en lo que necesiten al momento que estos lo necesiten para facilitar el aprendizaje y no provocarlo. El maestro debe respetar al niño. Esto implica que el maestro debe adaptarse a las capacidades y actitudes del niño y no al revés. El progreso no debe tener escalones. La segregación de niños debe ser reemplazada por un agrupamiento consciente según sus intereses y habilidades y experiencias que estos vayan a tener. Deben generar un ambiente de autonomía, interacción y gozo a través de la emoción, la transformación y la vivencia personal. Si no se genera interés, se estarán creando robots. Personas que repiten, no protestan ni analizan lo que se les dice. Ponen énfasis en el resultado. Me darán un premio por sacar buenas notas. Estas son condiciones externas. Estudiamos por un motivo y este no es el interés a aprender. El niño debe explorar y su objetivo no está en el resultado, sino en su camino. El niño no es un objeto de estudio. La escuela moldea al ser humano y esto no debería ser así. Lo esencial para la vida, para una vida plena, para un buen aprendizaje, sin condicionamiento y sin castigos, es el amor. No eduquemos con golpes ni con premios, eduquemos con amor. La educación sin libertad da por resultado una vida que no puede ser vivida plenamente a los años. La importancia de la educación en la infancia es clave para el desarrollo de las personas, porque en esta época de la vida donde se sientan las bases para el desarrollo futuro de la persona, cuando hablamos de educación, ¿nos referimos únicamente a la adquisición de conocimientos académicos? No. En términos de educación, incluye también la parte no cognitiva, aquella que se refiere a la formación de niño o niña en valores. Toda información que recogemos en los primeros años de vida nos sirve para desenvolvernos en el mundo y nos desarrollemos plenamente como personas. Por eso es tan importante la educación en la infancia. La educación como camino hacia el pleno desarrollo. Diversos estudios revelan que la primera infancia en un tiempo biológico que condiciona al niño para el resto de su vida es el momento en el que el cerebro sienta las bases de su complejo funcionamiento. No hay nada más que observar a un niño o una niña para darse cuenta de lo lejos que puede llevar su curiosidad por todo lo que le rodea. Ese gran potencial, la adquisición de conocimientos en esta etapa.
Todos los mensajes y estímulos que reciben durante este tiempo se organizan para formar las respuestas ante las diferentes situaciones que enfrentará la persona. El proceso del aprendizaje del niño o niña y su crecimiento como persona depende cómo sean las conexiones intelectuales y emocionales de sus mensajes. Por eso es importante proporcionar una educación sana a la infancia. La educación no solo consiste en ofrecer las cosas ya hechas o dar respuestas acertadas. Se trata de mostrarles el camino para que con lo aprendido sean ellos los protagonistas de sus propias decisiones y de sus propios errores. Así irán construyendo y desarrollando su personalidad y sus capacidades físicas e intelectuales. Esto contribuye al crecimiento personal y favorecerá la integración social y profesional. Es fundamental que los niños y niñas se sientan protegidos y valorados. ¿Para qué o por qué? El proceso educativo, tanto curricular como emocional, sea efectivo y se convierta en verdadero motor de desarrollo para construir sociedades más justas y equitativas. Aprender a educar las emociones. Es importante transmitir que todos necesitamos saber lo que estamos sintiendo y que los demás lo sepan. Expresar las emociones y hablar de cómo nos sentimos nos ayuda a pensar y actuar de la manera más adecuada. Por lo que si compartimos estas emociones, sean las que sean, nos sentiremos mejor y encontraremos ayuda en los demás. Esta enseñanza implícita afecta directamente a la motivación o desmotivación de los niños, viéndose afectado su aprendizaje. Por lo tanto, una propuesta didáctica para lidiar con las dificultades que arrastra la educación y más concretamente la práctica educativa sería una enseñanza basada en la inteligencia emocional, donde se una lo emocional con lo racional. La inteligencia emocional aporta un nuevo marco para educar la capacidad de adaptación social y emocional de las personas. Este sería el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada. Dichas habilidades pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana. Por su parte, los profesores deben formarse en educación emocional y trabajar arduamente para conocer sus propias emociones y desarrollar la capacidad de reconocer e inducir las de los demás. Si alentamos a los niños a expresar sus emociones, independientemente de la emoción que sea, mostraremos respeto por su persona y por sus sentimientos. Así se sentirán valorados y aprenderán a regular sus emociones de manera consciente. De este modo, se podrían trabajar las habilidades sociales para promover conductas adecuadas de cara a las relaciones y el autocontrol, para evitar desarrollar la impulsividad en los niños. Esto se debería hacer a través de la expresión de los sentimientos. Ojo, no se trata de dar rienda suelta a los sentimientos, sino de aprender a comunicar lo que se siente de manera más efectiva, sin ofender a las otras personas. Indirectamente, trabajaríamos la asertividad y esto afianzaría las relaciones sociales y mejoraría el rendimiento en el aprendizaje. Prioridades de la escuela. Una de sus prioridades es la disciplina. La disciplina que ellos emplean es que los alumnos deben de seguir un código de conducta, conocido por lo general como reglamento escolar. Este reglamento define exactamente lo que se espera que sea tanto el modelo de comportamiento, el uniforme, el cumplimiento de un horario, las normas éticas y las maneras en las que se definen las relaciones al interior del centro de estudios, lo cual es un poco incorrecto porque te estarían diciendo prácticamente que debes de comportarte como ellos quieren que te comportes. El concepto de disciplina que se debería de aplicar es el de aprendizaje de la conducta.
donde una persona o los miembros de un grupo se imponen voluntariamente a sí mismos, sin ningún control exterior, lo cual es correcto. Otra de sus prioridades es promover la participación, lo cual se debería de llevar cada cierto tiempo, en formas de asamblea donde todos los estudiantes tengan voz y voto. Esto es importante porque nos permite desarrollar el sentido crítico para la resolución de conflictos. También deberíamos de cambiar el tu idea, mi idea por un vamos a verlo juntos, donde se promueve más que todo el colectivismo, donde ninguno sea individualista. También les ayuda a relacionarse entre ellos y se intenta aumentar el compañerismo, la amistad, la solidaridad y el respeto a los compañeros. La importancia de la toma de decisiones. Bueno, las decisiones en sí son parte de nuestra vida. Una sociedad en constante cambio requiere de decisiones acorde a la situación, además de poner en práctica la democracia. Bueno, sobre la educación se dice que para poder acceder a ella es necesario acudir a una escuela oficial, asimismo rendir un examen de admisión y de ranking constante. Finaliza con el hecho de lograr un título y que es la única vía para lograr un ascenso socioeconómico. Bueno, todo ello es falso. ¿Por qué? Puesto que educar en sí es aprender, pensar, compartir, orientar, dialogar, experimentar, interactuar, innovar y lo más importante, crecer. Lo cual significa que para que puedas acceder a la educación no necesariamente tienes que ingresar a una escuela, porque también puedes aprender de la vida diaria, en tu casa, con tu familia y implementar todo eso o ponerlo en práctica en la sociedad. Bueno, ¿qué entendemos por la función del docente? Los docentes son considerados tradicionalmente como la persona que transmite el conocimiento y quien es responsable de la formación de los estudiantes. En ese sentido, se le debe obedecer, ya que toma un personaje de autoridad. En la escuela es quien decide qué hacer y cómo hacer las actividades, y es considerado como modelo y guía. Muchas veces se piensa que invertir dinero en tecnología, capacitaciones y en la construcción de una mejor infraestructura se puede mejorar la educación. Si bien el tener una buena implementación en las aulas permite desenvolverse más a los estudiantes, se debe hacer hincapié en el verdadero problema de la educación actual. Aquí tenemos una frase que dice: la escuela refleja retraso pedagógico y epistemológico importante, en tanto impide el desarrollo de la creatividad y de la capacidad de crear conocimiento que tienen los individuos naturalmente. Esto lo dijo Gustavo en el blog Plural de Modestia. Bueno, la mayoría de la educación básica no ha cambiado con el transcurso del tiempo. Para este mundo que cambia constantemente y cada vez con mayor velocidad, es necesario dejar a un lado la escuela tradicional y que los docentes tengan esa iniciativa interna de cambiar su concepto de educar. Algunos problemas del sistema educativo. Primero están las calificaciones, las cuales desmotivan a los estudiantes, y lo peor es que no reflejan un valor real del conocimiento que los estudiantes van adquiriendo. 2. La falta de imaginación. Es común que los docentes limiten la creatividad de los estudiantes a través de programas que están muy estructurados, que destruyen poco a poco la creatividad y les impiden ser originales. Se les enseña a los estudiantes, sobre todo a los de educación primaria y secundaria, a memorizar y a seguir órdenes. 3. Todólogos. Se refiere a la imagen común de un salón de clases, el maestro enfrente de todos transmitiendo conocimiento a decenas de estudiantes que resulta siendo ineficiente. 4. El tedio. El hecho de estar sentado más horas que un estudiante universitario, escuchando lo que está bien y lo que no, apuntando lo que dice el profesor, genera un ambiente de aburrimiento y se empieza a eliminar esa pasión, que es natural en los niños de aprender. La libertad que necesita el docente. Bueno, los maestros, al igual que los estudiantes, también están limitados a desarrollar su profesión.
No se puede esperar que transmitan felicidad, realización personal y que promuevan la creatividad, si incluso ellos son calificados con números que intentan describir su capacidad, puntuaciones que promueven la competencia. Es necesario que recuperen su rol como profesor. ¿Cómo debe de ser un docente del siglo XXI? Primero, debe de estar comprometido con los estudiantes en comprender los contenidos de la enseñanza, una comprensión más allá de lo superficial o mecánico, para que de esta manera se pueda formar estrategias de enseñanza que permita a los estudiantes hacer pruebas, evaluaciones y amplificación de los temas. Segundo, debe de abrirse a las preguntas. Los profesores deben estar abiertos a responder a las preguntas de los estudiantes y mostrarse colaborativo. En ese sentido, se busca eliminar que los alumnos estén limitados a escuchar, anotar y memorizar. Promover un debate en una oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico, la comprensión, el respeto y las habilidades de comprensión sería muy favorable. 3. Organiza y planifica. En el sentido de organizar el temario a impartir y los tiempos, se debe diseñar utilizando materiales apropiados y además contextualizados con los contenidos del día al día de los estudiantes. 4. Involucra a los estudiantes. Cuando los estudiantes tienen mayor participación en las decisiones relacionadas a su aprendizaje, incrementa la motivación de aprender. 5. Aprende y aplica nuevas tecnologías. El uso de la tecnología en la enseñanza puede resultar siendo más emocionante y creativo e innovador. Es creativo transformar las 4 paredes de un salón de clases en un espacio donde fluye el conocimiento de forma natural y de forma espontánea. 7. Promueve la curiosidad. Motivar a los estudiantes a explorar, inventar, crear en función de un tema de interés que va aprendiendo en la asignatura. Esto ayuda a fortalecer la confianza de los estudiantes para cumplir metas. 8. Domina la inteligencia emocional. 9. Trabaja en equipo. 10. Es autocrítico. Si un profesor no reflexiona y no es consciente, no podría ostentar su título como tal, ya que terminaría siendo pasivo, reproductor y propagador del sistema. 11. Es socialmente responsable. Para que los estudiantes participen en las actividades de su escuela, comunidad, región o de su país, para así desarrollar la búsqueda de soluciones y promover la convivencia cívica, ética y ecológica. Apreciaciones. La importancia de comprender los conceptos que implica la educación es importante y se deben aplicar de la forma más eficiente y productiva posible, pensando siempre en el futuro. La sociedad cambia, pero el concepto de docencia y educación se han estancado. En las escuelas se están creando robots con conocimientos en distintas materias, estudiantes que rigen su comportamiento a las reglas establecidas. La sociedad requiere de personas críticas, emocionales y con la capacidad de analizar y buscar soluciones. Asimismo, el sistema educativo debe de permitir que los docentes interioricen su vocación y darles la libertad de desarrollarse como tal. Un maestro del siglo XXI requiere ser creativo, abierto a los cuestionamientos y a la tecnología, con inteligencia emocional y motivador. En conclusión, uno de los requisitos necesarios para que el cambio del tipo de educación que llevamos es comprender muy bien los conceptos y lo que se busca con la educación, seguido también de la dedicación del docente por hacer eso posible. Entender que la sociedad está cambiando, ahora se requieren de nuevas estrategias, ya no se puede estar reprimiendo al estudiante. La importancia de la familia en la formación de los niños.
La familia es responsable de toda la vida que está creando. Los protagonistas de la educación son los padres. La primera educación lo reciben en la casa. Los primeros años del conocimiento del ser humano son trascendentales para lo que sería su porvenir. Causas de que un niño no es feliz en el proceso de su formación: apartarlos de sus padres a tempranas edades, no disponer de tiempo por parte de los padres, ya sea por el trabajo, pero también se pierde lo más esencial, que es estar con los hijos, no escucharlos, ignorarlos, pérdida de conexión entre los padres. En la etapa adolescencia intervienen los padres en la toma de decisiones, ya sea de elegir una carrera. En algunos casos hay un autoritarismo por parte de los padres. Lo contrario, la felicidad de un niño es amar, darle mucho amor, hacer que se sienta ser amado, buscar cercanía, darle abrazo, entonces se sentirá protegido. Entender de que cómo lo ven el mundo ellos. Descubrir el mundo a través de ellos, porque los niños tienen una imaginación que no tiene límites. En la escuela, en el colegio, esto es prohibido, ya sea porque nos enseñan materias tradicionales. Por ende, se pierde en descubrir un mundo maravilloso. Se recomienda, por ende, siempre preguntar de cómo están ellos, cómo le fue el día, escuchar sus problemas, tener una conexión emocional entre padres e hijos. Citando al autor Antoine de Saint-Exupéry, la frase: todas las personas mayores fueron primero niñas, pero pocos lo recuerdan. Por otra parte, la infancia se la define como la base de la salud mental del hombre en su formación. Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Los adultos sí que son extraños.